Buenas noches, ingeniero Andrés, un cordial saludo. Mi nombre es Eibal Ñañez Hoyos, estudiante de Ingeniería Ambiental, código 1270251. Me permito sustentar el ejercicio número 5, partiendo del enunciado que se nos propone y también del diagrama para resolver el literal A, que es un diagrama de flujo detallado con todos los datos del problema sin asumir una base de cálculo. Entonces tenemos las partes de este diagrama de flujo, empezando por el agua de desecho, que corresponde a F1, que lo hallaremos más adelante. Lo que tiene que ver con cromo, que corresponde a 0,071, eso equivale al 71% que nos está dando el mismo ejercicio, al igual que acá y al igual que en el agua en exceso. Y el 0,929, que sumado al 0,071 da 1, o en otras cifras el 100% entre cromo y agua. Y el agua para tratamiento, que es F2 menor o igual a 5.000. El agua en exceso, que corresponde a F3, lo resolveremos restando F1 menos F2. Aquí observamos que el agua de desecho ingresa a la unidad de tratamiento y de aquí sale esa agua en exceso, pero también el agua de desecho se mezcla con el agua tratada. El agua tratada viene siendo F6, que hallaremos de sumar F5 y F3. Lo mismo que para cromo 6, agua 6, de acuerdo a estas operaciones hallaremos esos datos. Desecho de cromo correspondiente a F4, en este caso para cromo es 1 y agua 0. Agua es pues por lo que es sin agua. Y el agua residual correspondiente a F5, que viene siendo F2 menos F4, y lo mismo lo resolveremos haciendo el respectivo reemplazo. Pues el enunciado del ejercicio, primero con un balance global que es igual a F1, corresponde a F2 más F3, y la restricción del flujo de alimentación, que es igual a F2 igual a 5.000 kilogramos, y F3, que se obtiene de restar F1 y F2, lo da el ejercicio, los 7.200 kilogramos. Este es F2 y obtenemos F3, 2.200 kilogramos. F2, que es igual a F4 más F5. Ahora la restricción de la unidad de tratamiento, hallamos F4, la cifra que hallamos, F5 luego, y F6 que se obtiene de sumar F5 más F3, acá hallándola de esta manera. El balance por componente, pues obtenemos X5 de cromo igual a 0,0038 y X6 de cromo igual a 0,0253. Ahí hallamos los datos. Ahora, en cuanto al simulador en Excel, lo que se hizo fue, en este diagrama de flujo, se reemplazaron los datos obtenidos en el literal B, se reemplazaron en este diagrama de flujo que se había hecho en el literal, o se había propuesto en el literal A. Se variaron manualmente los flujos de entrada F1 desde 1.000 kilogramos sobre hora hasta 10.000 kilogramos sobre hora, con incrementos de 1.000 kilogramos sobre hora, y se elaboró la gráfica de fracción X6 en el eje Y versus F6 en el eje X, obteniendo así. Entonces los datos los proporciona el mismo Excel automáticamente, y a partir de ahí se obtiene la siguiente gráfica, que enseguidamente le vamos a dar la interpretación, la explicación y la conclusión. Entonces, en la gráfica se evidencia una fracción de cromo constante de 0,0038 cuando el flujo es menor o igual a 5.000 kilogramos, lo demuestra la gráfica. Y cuando el flujo es mayor de 5.000 kilogramos sobre hora y se divide en la corriente 2 y corriente 3, la fracción de cromo aumenta debido a que el agua tratada se mezcla con el agua sin tratar. Es decir, que al aumentar el flujo de alimentación también será más alto el flujo de agua sin tratar, que se mezcla con el flujo 5.
Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.